¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva y es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Con nosotros, el pastor Noé Rivera. Le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor. Gracias, Betty. Tengo mucho gozo de estar aquí una vez más, compartiendo con los hermanos que nos oyen, los amigos, lo que el Señor nos dé. Principiamos una semana que espero que sea de bendición para los que nos oyen. Así es, hermano Noé. Cada enseñanza es de mucha bendición para cada uno. Cualquiera que escucha una enseñanza que viene de la palabra de Dios es de bendición. No solamente en un momento, sino para toda la vida. Hermano Noé, el día de hoy hablaremos acerca de esto que se da, porque hay mucha gente que dice yo creo en Dios, yo me convertí al Señor, yo conozco la palabra, pero la mayoría de las veces termina tergiversando esos versículos, quizás a su conveniencia o quizás porque hay una mala doctrina. ¿Qué es lo que sucede, hermano Noé? Fíjate que hay mucha gente que quiere llevar el nombre de cristiano. Dice, yo soy cristiano, pero no quiere obedecer. Entonces, un día de estos creo que citábamos cuando Saúl desobedece y Samuel le llega a preguntar, ¿qué hiciste? Y Saúl dice, yo obedecí. Dice, y entonces Samuel le dice, pero yo oigo ahí que hay ovejas, vacas, gente. Y él le dice, el pueblo perdonó a lo mejor, dice, y entonces lo vamos a ofrecer en sacrificio. Pero Dios le había dicho a Saúl que exterminara todo, ¿verdad? Desde el más grande hasta el más pequeño, vacas, bueyes, todo animal tenían que exterminarlo. Entonces, hay gente que desobedece, o mejor dicho, obedece a medias. Y obedecer a medias es desobedecer. Entonces, hay muchos que quieren llevar el nombre de cristiano sin obedecer. Entonces, encontramos en la Escritura, en el libro de Isaías, algo que es muy cierto para hoy. Dice en el capítulo 4 de Isaías, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos, dice, llevar tu nombre, quita, dice, nuestro oprobio. Entonces, son 7 mujeres que echan mano de un hombre. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren llevar el nombre, o sea, el apellido, pero quieren no solo comer su propio pan, sino que vestirse de su propia ropa. Y ese es el problema de que tantas religiones hoy llevan el nombre de cristiano. A veces cuando hacen encuestas dicen los cristianos, pero dentro de eso meten a los evangélicos, meten a los sabáticos, meten a los mormones, testigos de Jehová, católicos. Todos llevan el nombre cristiano. El problema es de que son 7 mujeres que echaron mano de este hombre que es el Señor y dicen, solo déjanos llevar tu nombre, pero no nos des de comer, no nos vistas. O sea, no vamos a comer tu palabra, sino nosotros mismos vamos a comer lo nuestro. Y por eso es que los mormones tienen su propio libro. Ellos tienen el libro del Mormón, donde ellos ven y por eso se rigen. Y luego los testigos de Jehová, su propia Biblia también, porque ellos dicen que no, que la traducción no es correcta, que ellos sí tienen la traducción correcta, etcétera, etcétera. Entonces vemos que agarraron el nombre, pero no solo se comen de ese pan que ellos mismos hacen, sino que se visten de sus propias ropas. Hablando de santidad, si nosotros vemos a los mormones, testigos de Jehová, son ejemplares en su comportamiento en cuanto a la sociedad, porque no podemos negar eso, pero esa es una vestimenta que ellos se pusieron, no es una vestimenta que Dios la dio, porque la santidad va más allá de meramente un comportamiento moral, va más allá. Entonces, eso solo lo puede dar un nuevo nacimiento siendo guiado por el Espíritu, que es lo que ellos no tienen, porque tanto el mormón y el testigo de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Y a veces confunden a la gente porque dicen que sí creen, pero en realidad no creen. Los testigos dicen que es un poder como la electricidad, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es Dios.
Tres dice que son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces son tres personas, y a veces ellos dicen, oh, usted cree en tres dioses, y ellos a propósito tergiversan la escritura para hacer ver algo que no es. Entonces se comieron su propio pan y se vistieron de sus propias vestimentas. Una cosa de las que usted acaba de decir, hermano, no es que tienen una vida ejemplar y tal vez se acercan a uno para mostrarles esa doctrina, pero cuando alguien ha estudiado lo que es realmente la palabra de Dios, al escucharlos hablar se da cuenta uno que la doctrina está tergiversada. Sí, sí, pero para discernir eso tienes que conocer la Biblia, y es ahí donde el cristiano falla. Y falló antes y vuelve a fallar ahora en eso, porque por desconocer la escritura le va mal. Entonces, ahora, estos son gente de afuera, pero hablemos de los de adentro, que son los que nos oyen. También hoy se da mucho algo que es algo que la escritura ya lo habían marcado para los últimos tiempos, donde la gente quiere hacer lo que se le da la gana, ¿verdad? La gente dice que tienen derechos. Y ese es el problema. El cristiano entró a un ejército donde se dio todos sus derechos, todos. Pero hoy en día el cristiano quiere ejercer sus derechos. Yo tengo derecho a no dar ofrendas si yo no quiero. Yo tengo derecho a no diezmar si yo no quiero. Yo tengo derecho a no ir al culto si yo no quiero. Yo tengo derecho a no orar si yo no quiero. Yo tengo derecho a no leer si yo no quiero. Entonces, tiene derecho a hacer todo. Yo tengo derecho a irme de parranda. Yo tengo derecho a tomar vino. Yo tengo derecho a ir a bailar. Y entonces quiere ejercer todos sus derechos. Pero en la escritura nos enmarca, por ejemplo, si vemos a Pablo, a Pedro, dice Pedro y Juan y los que estaban pescando, dice que lo dejaron todo por seguir al Señor cuando Él los llamó. Luego Pablo dice que todo lo que él tenía lo tuvo, dice, por basura, con tal de encontrar a Cristo, con tal de servirle, de seguirle. Entonces, a veces la gente no quiere perder nada por el Señor. Tiene derecho, dice, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Entonces, encontramos en la Escritura una de las iglesias que habla en el libro de Apocalipsis, que se llama la Odisea. Y fíjate que qué bien es este nombre, porque la Odisea quiere decir el derecho de las gentes. Y entonces el Señor le habla a esta iglesia y le dice, yo conozco, dice, tus obras, el versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mira, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate qué palabras tremendas, duras. Porque alguien dice, yo tengo derecho, dice, a no hacer esto. El pastor me pidió que yo hiciera esto, pero yo tengo derecho a hacerlo como yo quiera o no hacerlo. Entonces, a veces el compromiso no está. Es como cuando alguien te pide un favor. Tú tienes el derecho de decir no cuando alguien te pide el favor. Pero cuando tú dices sí lo hago, ya no, el derecho lo perdiste. Ahora ya es obligación, porque tú dijiste sí lo hago. Entonces, veniste al Señor voluntariamente, entraste al ejército de los cielos, pero ahí dejaste todos tus derechos. Ahora tienes que hacer lo que Dios te pida que hagas. Porque has cedido tu voluntad. Sí, se supone, pero hay gente que no. Si tú ves la vida de Pablo, todo lo que perdió Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel. Pablo era parte del Sanedrín, era parte de los que mandaban en Israel.
Él no tenía como Pedro y los demás que eran pescadores. Él tenía una posición. Y dice, él cita donde dice de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, fariseo, y todo lo que él era, dice, lo tengo por basura. Él perdió para ganar. Y la gente hoy no quiere perder nada. Quiere seguir en todo lo que hacía antes. No quiere ni perder su tiempo en las cosas que son del Señor. ¿Sabe cuál es una de las cosas que yo he notado que es el peor error de un cristiano cuando quiere ejercer su derecho? Es que lo maneja como doctrina, como su propia doctrina, porque no dice, yo no voy a hacer esto porque es mi derecho y no lo voy a hacer, sino dice, la palabra de Dios dice que si yo quiero, le digo, agarra un versículo, lo tergiversa. Eso es el peor error que hace un cristiano, que bajo sus debilidades maneja un tipo de doctrina para justificarse. Sí, aplica la escritura como le conviene, ¿verdad? Pero entonces sigamos aquí leyendo. Mira lo que dice. Dice, por tanto, le dice, yo te aconsejo que de mí compres. Porque esto se compra. O sea que la salvación es gratis. Aquí no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la obra, del trabajo, de la entrega. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio, dice, para que veas. Entonces no solo era un pobre, miserable, desnudo, sino que también era ciego y no ve. A veces ese es el problema. Cuando la gente quiere ejercer su derecho y dice, yo tengo derechos, entonces lo que hace es volverse ciego. Y dice, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Entonces Dios le dice, tienes que comprar de mí oro afinado. Y tienes que comprar de mí vestiduras blancas. Eso quiere decir humillarse. Porque fíjate que en el reino de los cielos, todo el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza a sí mismo será humillado. El que pierde su vida por causa de mí, la salvará, dijo el Señor. Mas el que quiere salvar su vida, la perderá. Las cosas no son así como son en el mundo. Para servir a Dios, tenemos que hacerlo como Él lo dice. Y yo tengo que dejar mis derechos por un lado y no más. No tengo derechos. Lo que tengo es obligación con el Señor, agradecimiento y mi voluntad tiene que estar dispuesta a hacer lo que Él me ha pedido. Pues primeramente sería entonces aceptar que estoy mal, aceptar que si no obedezco o si no hago las cosas es por mí. Primeramente aceptar que no lo quiero hacer. Pues el principio es ese, reconocer que en mí hay rebeldía para la obediencia. Ese es el principio. Pero de ahí hay que comenzar a hacer lo que hay que hacer, es obedecer. Así es, hermano Noé, porque hay dos tipos de cristianos. El que acepta que está mal y el que se justifica ante su maldad. Pero Dios siempre está dispuesto a recibirnos, aún con nuestra rebeldía, decirle, Señor, yo sé que estoy rebelde, pero siempre reconocer esa palabra de Dios, que Dios dijo algo y así es. Amén. Hermano Noé, muchísimas gracias por la enseñanza del día de hoy. El día de mañana estaremos nuevamente con una enseñanza más. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Agua que quita la sed en YouTube. Pastor Noé Rivera, nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga, Betty, y Dios bendiga a los hermanos. Dios les bendiga.